Patricia, y abrimos el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos en confianza. Una cosita antes de comenzar. Yo voy a utilizar la palabra niños, pero me estoy refiriendo a niños, niñas y adolescentes, para comenzar con los términos inclusivos. Vamos a comenzar un poco por cómo yo comencé a presentar filosofía para niños y adolescentes, que tiene que ver con qué es la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos pensar a la filosofía en términos etimológicos, o sea, pensando en la palabra, que significa filosofía. Y lo que viene a hacer es amor a la filosofía. Sin embargo, uno le dice esto a un niño, una niña de 6, 8 años, a un niño de 12 años, y no le genera absolutamente ninguna intriga el amor a la sabiduría. Entonces yo les empiezo a hablar y les digo, bueno, es como la palabra Colombia. Entonces podemos conocer la palabra Colombia, podemos entender la palabra Colombia, pero para realmente conocer Colombia hay que ir a Colombia. Yo propongo hacer este viaje con los niños, ir a la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo único que nos falta, si ya tenemos el destino, son los viajeros. Hay un programa que se generó en el año 1968 de la mano de Matthew Lipman, en el estado de Nueva York, en donde que justamente se llama Filosofía para Niños. Este programa quiere iniciar a los niños a filosofar desde los 3 años, ya que considera, junto con Freud y junto con María Montessori, de que el núcleo del pensamiento adulto, el núcleo de la personalidad adulta, se forma de los 3 a los 5 años. Entonces el cariño que recibiste a esa edad, toda la violencia que recibiste a esa edad, toda la información que recibiste a esa edad, va a tener consecuencias en tu vida adulta. Entonces, si comenzamos a filosofar desde los 3 años con los niños, estamos estimulando esa capacidad creativa y de generar preguntas que ya les son innatas. La filosofía para niños se basa en este programa que les estoy hablando, desde donde quiero comenzar, se basa en 3 partes fundamentales. Primero es la capacidad innata de los niños de generar preguntas, ¿no es cierto? Entonces tenemos de los niños que, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué eso se mueve así? Entonces esa capacidad de generar preguntas de los niños hay que estimularla constantemente, porque si no después se atrofia. Si no después uno va creciendo y ya no te sigues generando las preguntas con el mismo ímpetu que se genera a esa edad. Entonces se toma desde aquí, desde esa cosa innata de los niños, este estímulo innato de los niños, para comenzar a generar preguntas más trascendentales, más profundas. Entonces los niños tienen a su vez una capacidad de asombro inigualable, o sea, no existe ninguna otra edad más que desde los 3 a los 10, 12 años, una capacidad de asombro ante todo. Y es una cualidad que se comparte con la mayoría de filósofos. A mí me asombra tal o cual cosa, entonces indago sobre ello, y eso me genera un montón de ideas nuevas que yo voy generando. Entonces, nosotros tenemos estas dos, y la otra es el cuestionamiento constante de la realidad que tienen los niños. Entonces, al estarse haciendo preguntas constantemente, ¿no es cierto?, los niños están cuestionando siempre la realidad que les rodea, las experiencias, los pensamientos que tienen, lo que van sintiendo. Se lo están cuestionando, lo están preguntando, porque recién lo están conociendo. Entonces, si les damos la posibilidad de seguir hablando de ello, si les damos la posibilidad de no llenarles con respuestas adultas, de no llenarles con lo que nosotros ya hemos experimentado, con lo que nosotros ya hemos dicho, sino más bien seguir estimulando esas preguntas. Y esa es la tarea del filósofo. Y esa es la tarea que hay que hacer con los niños. O sea, que esa capacidad de seguir preguntándose para que ellos empiecen a encontrar sus propias respuestas, sus propias definiciones de vida en torno a lo que maneja la filosofía. Porque si hablamos ya en términos de qué busca la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, la filosofía, como en cualquier otra categoría, busca verdad. Entonces, nosotros en la biología estamos buscando la verdad dentro del entorno que nos rodea, en las matemáticas estamos la verdad en torno a las ciencias exactas. La filosofía está manejándose en el plano de las ideas. Entonces estamos pensando en el plano de la idea del poder, de la idea de justicia, de la idea de moralidad, de la idea del número. Y uno puede pensar que la idea es algo abstracto en el sentido de que solo lo podemos pensar, solo podemos razonar para acceder a esa idea. Sin embargo, no existe algo más concreto y más real que las ideas. Porque, por ejemplo, la idea que nosotros tenemos de lo bueno incide inmediatamente en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos entre las personas.
Yo puedo pensar, y este es un pequeño diálogo que tiene Sócrates con unos niños, en donde los niños le plantean y le dicen, para nosotros lo bueno es comer dulces. Y esa es una idea que de lo bueno dentro de la alimentación, y eso te lleva a un cierto estado de salud. Ahora, si lo bueno es comer verduras, comer otro tipo de alimentación, tu salud pues va a ser otra. Entonces, no es que hay una decisión entre idea y materialidad. Está intrínsecamente relacionada. Todas nuestras ideas acerca de todo es la forma en cómo vemos y nos relacionamos. Entonces, si nosotros logramos y empezamos a estimular esta cosa desde temprana edad, y ya más adelante con los adolescentes es otro viaje, porque ya tienen varias ideas adentro, entonces es empezar a dialogar con esas ideas, es empezar a discutir con ellas, es empezar a desarrollar la capacidad argumentativa de ciertas ideas, ¿no es cierto? Entonces, un poco como yo, realizo un poco el tema de filosofía para niños, es eso, cómo lograr que el niño se interese por esto que les estoy hablando ahora, que a nosotros quizá ahorita nos parece, sí, de acuerdo, bien, pero un niño de 8 años, ¿cómo le va a parecer interesante esto? Un niño de 13 años que llega a la casa y se pone a ver Netflix, y después llego y yo le empiezo a hablar del plano de las ideas, ¿cómo logro que se interese acerca de ello? Entonces esto tiene que surgir de una manera absolutamente espontánea, porque no es algo ajeno a nosotros, ni las ideas ni el filosofar, porque es algo que hacemos constantemente casi sin darnos cuenta. Entonces, mientras surja de la manera más espontánea posible, que ellos empiecen a hablar de su concepción mundo, empiecen a hablar de lo que sienten, de lo que piensan en torno a tal o cual tema, pero en un plano conversacional, digamos, si es que existe la palabra, los niños no les introduces una cosa pesada, una cosa de que no quieren, les va a parecer aburrido, sino más bien estás en una clase en la cual le estás dando la posibilidad de hablar de su vida, de hablar de qué piensan. Y eso a ellos les parece maravilloso, pues no se les está dando esa posibilidad en la escuela, ni en el colegio. Ellos se lo buscan, lo van encontrando porque hay una necesidad innata. Pero ahora si abrimos esa posibilidad para que surja de manera espontánea, el razonamiento, la lógica, la argumentación, pues lo toman. Yo con los niños de 6 a 7 años trabajo con el material de filosofía para niños, justamente este programa que les venía hablando, cual se basa en textos. Entonces hablamos de un cuento, yo les cuento un cuento y en base a ello vamos conversando. Entonces, por ejemplo, un cuento en el que una niña se pregunta ¿por qué se llama así? Nos pensamos de preguntar todos ¿por qué nos llamamos así? Entonces es una forma de comenzar esta conversación, porque eso le estoy contando un cuento y empezamos a conversar sobre el tema. Y ellos sin darse cuenta empiezan a preguntarse, indagar. A los 10 años, que es otro grupo con el que tengo mucha cercanía, más bien yo estoy trabajando con este material que traje de México, que crea un montón de tarjetas y de dinámicas lúdicas para trabajar la filosofía. Y a los 10 años es una idea muy interesante porque el tema de justicia es el tema que más están planteando. Entonces María Montessori, por ejemplo, ella habla de distintos, en cada edad tiene distintas temáticas, distintas cosas que se va cuestionando el niño. A los 10 años está la justicia. Ah, pero ¿por qué a mí sí, a mi hermana no? Ah, pero ¿por qué esto sí? Ah, pero ¿por qué? Profe, pero qué injusto porque a mí ni sé cuánto. Entonces, es un tema que está latente, 10, 11 años, eso es lo que están hablando. Este conjunto de tarjetas justamente me permite que ellos se puedan cuestionar un poco el tema de justicia, el tema de la moralidad, de qué está bien, de qué está mal, qué es justo, qué es injusto. Y hablar a partir de ello. Empezar, son tarjetas como imágenes y atrás tienen algunas preguntas. Y empezamos a jugar con eso. Ya con los niños, dentro de la que creé el pensum en el Trébol Montessori, que es donde vengo trabajando 2 años y donde desarrollé este pensum, ahí ya hablamos pues de autores ya con nombre y apellido, ¿no es cierto? Y por temáticas. Pero yo desarrollé dos pensums distintos, el uno de manera cronológica, en un sentido espiral, en donde vamos cronológicamente, desde que es la filosofía, vamos por Grecia, medioevo, y terminamos en la cosmología andina. ¿No? Un poco vamos de Europa, descolonizando un poquito y aterrizamos aquí en los Andes. ¿Quiénes somos? ¿Dónde nacimos? El otro que armé, que es el que he venido aplicando, es uno más rizomático, si se quiere, ¿no? En el sentido
que no crece como un árbol, sino más bien como crecen las raíces de una papa, que crecen por cualquier lado, todo eso articula, todo eso es posible y no es un desorden, es otro tipo de orden tan solo. Entonces, tengo qué es la filosofía y tengo un montón de burbujas, que es lo que venimos armando junto con la Escuela de Pensamiento Crítico La Loba del Diablo, que no es cronológicamente, sino es más bien por temática. El amor entra a ciertos autores, el poder ciertamente entra a ciertos autores, y vamos por temáticas, la muerte, la justicia, la verdad. Entonces, yo lo que voy detectando al tener la oportunidad de también ser el profesor de inglés y relacionarme con ellos fuera de la materia de filosofía, es ver qué se están cuestionando. Y es increíble porque cada 15 días más o menos empiezan a cuestionarse otra cosa. Entonces, por ejemplo, bueno, comenzamos hablando de educación, ¿no es cierto? Porque era lo que nos involucraba, nos tenía ahí a todos. O sea, la relación que entablamos a partir de la educación. Entonces empezamos a ver distintas ramas educativas, cada uno generó un proyecto dentro de todos los autores que les presenté, eligieron uno y el proyecto, la única consigna que tenían que desarrollar era que no podía ser escrito. Entonces, esta es otra particularidad que a mí me parece interesantísimo de la filosofía, que es bien, pensamos, cuestionamos, y ahora cómo lo expreso. Entonces, la forma usual es escrita u oral, pero también podemos desarrollar un montón de otras capacidades creativas dentro de los niños que tampoco están sucediendo en nuestra escuela, ni pública ni privada. Entonces podían desarrollar una canción, podían desarrollar una fotoexposición, podían hacer un pequeño corto, podían, dentro de otras ramas de expresividad, decirme qué piensan sobre la educación. No pudieron. O sea, es tanta la falta de educación creativa que tienen, que todos me armaron una exposición, excepto una niña que hizo un cómic, en base a por qué ella creía que había que desescolarizar directamente, porque la institución educativa ya está demasiado corrupta y solo entumece la mente de los niños. Una niña de 12 años. Me plantea la desescolarización desde un cómic. Entonces, hay un montón de potencial ahí. No porque estemos de acuerdo o en desacuerdo, sino por esta capacidad de cuestionarse y después serlo creativamente suficiente como para expresar. Entonces, es otra cosa de lo que pasa, es un poco la estructura que tenemos en el aula. Ellos están acostumbrados a dos tipos de estructura. Una estructura circular, que dentro de la pedagogía Montessori, al inicio del día, en vez de formarte en líneas militares y cantar el himno, te sientas en un círculo y empiezas a conversar acerca de lo que te ha sucedido el día anterior, de noticias, novedades. Así los niños se desahogan a la primera instancia de la mañana, y en el resto del día ya no hay mucho más de qué hablar. Entonces tienen más chances de prestar atención a las clases. Y es una realidad esto que pasa. Pero entonces yo ya no podía usar la estructura circular, porque ya está usada para una cosa. La otra estructura es la que estamos aplicando en este momento, que es una persona enfrente y el resto de personas observándole. Esta se utiliza en la clase, entonces tampoco me servía mucho esa. Entonces, la estructura que empecé a utilizar con ellos fue la de llegada espontánea a la clase. Entonces yo me sentaba siempre en un lugar distinto, y dependiendo con quién llegaban a la clase conversando o estándose, se iban sentando en distintos lugares cada vez, y generábamos este otro tipo de estructura, este otro tipo de orden. Vuelvo a la palabra rizomática, en donde cada día va a ser una estructura distinta, dependiendo con quién llegué conversando, dependiendo si es que vine solo, si es que vine con este grupo, y nos ponemos a hablar de una manera, eso, o sea, como en rizoma. No hay circularidad, no hay linealidad, estamos conversándonos y viéndonos las caras constantemente, y esto genera un relajamiento en ellos, un sentimiento de espontaneidad que no he visto en otra materia. O sea, la estructura, y eso muchas veces no nos damos cuenta, la estructura dentro de la cual estamos socialmente, por ejemplo en este momento, ya nos condiciona la forma en cómo vamos a escuchar, en cómo vamos a hablar después. Entonces es ir pensando cómo facilitamos cada uno de los aspectos para que ellos puedan filosofar, para que ellos puedan seguir cuestionándose. Entonces, claro, en ese sentido, bueno, espera, ya hablé de todo esto. Ya, lo que vamos generando dentro del aula a la hora de dar filosofía con los niños,
es una comunidad de diálogo. O sea, no es un espacio de un discurso unilateral, sino que todos estamos dialogando comunitariamente, nos sentamos, nos vemos las caras, estamos todos del mismo plano y empezamos a dialogar, empezamos a trabajar lo que es la empatía, empezamos a trabajar lo que es la escucha, empezamos a trabajar habilidades, potencialidades hacia la convivencia. Sin darse cuenta, ellos sin darse cuenta empiezan a desarrollar estas cosas. Y a mí lo que me ha servido un montón, contrario a un montón de roles usuales dentro de lo que es ser docente, y aún mucho más dentro de la clase de filosofía, es entablar la relación más horizontal posible que pueda con los niños y niñas y adolescentes. En ese sentido, de que no me vean como el profe, sino generar un respeto a partir del vínculo que tenemos. Y de 2 años no me ha fallado. Entonces, porque los niños no son malos de por sí ni tienen por qué respetarte. Si es que vos les muestras afecto. Si es que estamos dialogando, conversando, enseñándonos mutuamente, porque yo también aprendo un montonazo de ellos. Entonces, en esta relación más plana, menos estructurada en el sentido tradicional, pero con otro tipo de estructura, hay un vuelco en sus ideas, hay un desfogue en su capacidad argumentativa, y hay un desarrollo, o sea, sin igual en esto que les digo, en generar comunidad, en generar empatía hacia la otra persona. Entonces esto nos lleva a pensar en qué tipo de educación elegimos, porque ahí podemos elegir 2 tipos de educación. O sea, podemos elegir la educación tradicional, ¿no es cierto? Una educación que nos basa en el individualismo, un individualismo que ni siquiera es tan individual porque nos genera dependencias constantemente, un individualismo que nos hace competir. Entonces, para yo ser mejor necesito competir con el otro, no necesito colaborarme con el otro. Entonces, una educación que nos está generando niños, niñas, que dentro de la clase ya son pequeños consumidores, no son pequeñas personas. Entonces, mañana salen. Es una educación que está especialmente edificada para sacar productores y consumidores. Entonces podemos elegir esa educación. Ahora, podemos elegir otra educación en la que no generemos, no enseñemos valores de competencia, de individualidad, de donde no podamos desarrollar nuestra emocionalidad y tengamos que después depender de alguien. Entonces, si es que nosotros elegimos eso, y yo elijo por lo pronto dentro del aula y dentro de mi convivencia en lo que es la escuela, generar esta educación donde salgan personas. Filosofía para Niños, este programa se plantea que no salgan consumidores y productores, sino que salgan ciudadanos. Ciudadanos que sean absolutamente capaces de relacionarse con el otro, con el distinto, con el igual, absolutamente capaces de generar espacios colaborativos, de cuidar la naturaleza, no porque ya es ahorita, porque hay que reciclar, sino porque hay una conciencia y una ligación directa con la naturaleza, punto, se acabó. Entonces, es a qué lado aportar en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? Yo no ahí me desligo un poco de la palabra ciudadano, de querer formar ciudadanos, porque pues me parece muy de la urbe, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que aplicarlo tanto en el campo como en la urbe. Y el campo no es que es menos que la ciudad. El campo tiene otra forma de vida que también tenemos que respetar, y quizá hoy, cada vez más, mucha gente va vislumbrando cómo es también un horizonte hacia el dónde ir. Vemos en este sentido que el filosofar se convierte en una acción cotidiana en ellos. Entonces, por ejemplo esto, o sea, cuando yo tengo más ejemplos más que nada de los chicos de 13 a 15 años, en donde, bueno, una semana yo les escuchaba así conversando en inglés, conversando ahí entre los recreos, y empezaban a cuestionarse cosas. Entonces empezaban a decir, no, es que yo no sé por qué la directora dice esto y siempre hay que hacer eso, por qué los profesores, siempre hay que escuchar a los profes, y nosotros qué, y nuestra opinión qué, y mi papá, y empiezan cosas absolutamente normales de 13 a los 15 años. Entonces, ¿qué está pasando en el fondo? Están cuestionando el poder, están hablando de poder. Entonces vamos al aula de filosofía y hablemos de Foucault.
Entonces empezamos a hablar, lo único que tengo que hacer es reactivar esa necesidad que tienen, reactivar esa conversación. Entonces reactivamos, comienzan, sí, profe, porque ni sé qué, empiezan a hablar. Y ellos solo, lo único que tienen que hacer es empezar a introducir conceptos de lo que yo considero necesario, que es Foucault. Conceptos del poder como una relación social, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos al estar conversando sobre el tema, no se van dando cuenta que están adquiriendo conceptos, que están adquiriendo filosofía y muchas más herramientas para poder tener su propio pensamiento sobre tal o cual tema, que es a lo que queremos llegar. Porque las ideas que tenemos hoy en día, si nos ponemos a pensar, 2 segundos, ¿nos la generamos nosotros mismos? O sea, la idea que tenemos de bueno, por ejemplo. Algún momento dijimos, sí, yo quiero tener esta idea. Dijimos, no, creo que es falsa o creo que es verdadera. ¿Realmente nos preguntamos eso sobre cada una de las ideas que tenemos? ¿O es un poco más como el lenguaje? Yo no me inventé el español, me vino y lo empiezo a usar. Ahora, también me tengo que empezar a cuestionar mi lenguaje, porque mi lenguaje está atravesado por un patriarcado que no incluye a las mujeres. Lo mismo pasa con las ideas. Entonces, si yo no me siento a observar, a pensar cada una de mis ideas, no estoy generando mi propio pensamiento, me están dando pensando. Entonces, si ya hablamos antes de que la idea se traduce en nuestra forma de ser y de estar en el mundo, nos están dando viviendo más o menos. Si es que no utilizamos este concepto fundamental de la filosofía, que es el pensamiento crítico. Observarlo, criticarlo, pero en un sentido no por ser anti todo, no por sentido humano de autonomía y de poder desarrollar mi propio pensamiento sobre todos los temas. Entonces, esto es lo que me pasa con los niños en la clase. Entonces empiezan a interiorizar herramientas de Foucault para ellos poder pensar el poder. Después, con la moralidad, también empezamos a hablar de Nietzsche y les empezamos a introducir distintas temáticas. Ellos mismos comienzan a generar instancias lúdicas, o sea, o más de conversa, como es, profe, ¿qué haría si pasa un tren y está su mamá y un desconocido? ¿A quién salva? Estamos filosofando, estamos hablando de moralidad. Entonces vamos, y que sigan con ello. Y entonces seguimos hablando de, ¿y qué haría así? ¿Y qué haría así? ¿Y qué haría así? ¿Y qué haría así? Y empiezan a darse la posibilidad de pensar qué está bien y qué está mal para ellos. Es a tal punto todo esto que, por ejemplo, en un momento llegamos a hablar de Gramsci, de la hegemonía, de los núcleos de buen sentido, y bueno, Platón, el mundo de las ideas, bueno, varios conceptos, pero me vienen estos ahorita a la cabeza porque son cosas que ellos están utilizando hoy en día en sus chistes. No, profe, ahorita usted está ejerciendo hegemonía sobre mí. Estábamos en el recreo armando un núcleo de buen sentido. No, es que ella no me quiere porque ella está muy en el plan de las ideas, profe. O sea, empiezan a hacer chistes, ya están utilizando conceptos filosóficos. Y ya no les es una idea ajena, sino que los están utilizando para pensar su realidad. Entonces las herramientas les entran de una manera muy sencilla. Es solo brindarles este espacio, o sea, este espacio que les vengo hablando, ¿no es cierto? Porque si yo les vengo a hablar con esta estructura, y como que yo tengo todo el conocimiento y no me pueden cuestionar, no sé si les entra igual. Y no sé si lo interioricen tanto y puedan inclusive hacer chistes con conceptos filosóficos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La filosofía no, o sea, sacarnos de la cabeza que la filosofía es solo la idea, es solo el razonamiento y no tiene ninguna incidencia en nuestra vida. De que la estructura social en la cual habitamos no tiene incidencia sobre cómo somos nosotros, sobre cómo nos afectamos, sobre cómo nos queremos, inclusive. Entonces, sentarnos a pensar en todas estas cosas nos lleva a ser a personas mucho más autónomas, viéndonos como adultos. Pero imagínense un niño que se viene pensando esto de los 6 años. A los 15 años ya tiene absolutamente un criterio propio, un criterio personal, con capacidad argumentativa y reflexiva de defender, sin ser individualista, sino pensando en empatía. Estoy pensando en la otra persona, porque yo me sé individual, pero yo soy parte de una colectividad. Yo no podría ser Daniel si no tuviese la familia que tuve, si no hubiera nacido en el Ecuador. Somos constituidos colectivamente. Es esta comprensión la que tienen que entrar en ellos. Porque si no, estamos formando un mundo o para un lado o para el otro.
Y la educación es una trinchera como ninguna otra, porque son los nuevos ciudadanos, son las nuevas personas. Entonces, yo lo que quiero, lo que teníamos intención un poco también cuando comenzamos con el proyecto con la escuela, es brindar esta posibilidad y poner en discusión lo que pasa en la filosofía en el plano académico, pero también lo que pasa o lo que no pasa con la filosofía en el sistema educativo actual. Entonces, yo creo que es una disputa que hay que llevar por los niños que queremos tener o por el futuro que queremos tener. Entonces, es abrir esta posibilidad, esta cosa innata y este desarrollo de habilidades cognitivas, creativas, filosóficas dentro de los niños, empáticas, de convivencia, como una materia necesaria en toda escuela privada y pública, desde los 6 años. Porque si no, vuelvo y repito, o sea, ¿qué queremos? Consumidores y productores que dependan y que no sepan cómo relacionarse afectiva, emocionalmente, que no sepan pensar en el otro, que no sepan aceptar diferencias, o justamente lo contrario. Entonces, esa es la importancia de la filosofía, y eso es un poco lo que yo quería venir a hablar. Porque no fue casual tampoco utilizar la palabra importancia, ¿no es cierto? Si volvemos a las cuestiones etimológicas, importancia tiene que ver con algo bueno que viene para adentro, importar. Entonces, y filosofía justamente tiene que ver con generar pensamiento propio, de adentro para afuera. Entonces, es esa la importancia de la filosofía. La filosofía importa para nosotros poder ser más personas, más autónomas, mucho más empáticas y poder generar una realidad bastante distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces, eso, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a Diego y a Pame por la invitación y brindarnos la oportunidad de compartir este espacio. Gracias a todos ustedes también por estar aquí y gracias a Daniel por contarnos su experiencia y compartir, ¿no?, todo ese día a día, la experiencia que él ha tenido como profesor. Creo que es muy valiosa, muy interesante, porque además está tomando un riesgo, ¿no? Está tomando un riesgo, y yo creo que todo pensamiento auténtico y genuino debe aprender a correr riesgos, ¿no? Entonces, justamente cuando el Diego me planteaba el tema para el debate de esta tarde, yo me ponía a reflexionar. Bueno, la filosofía es importante, y justo como comentaba el Diego al principio, estoy en un proyecto de la UNESCO que tiene que ver con la preparación de la Conferencia Regional de Educación Superior, que va a ser en Córdoba el próximo mes de junio, y que conmemora también un hecho muy importante para la región y a nivel mundial, que es la Reforma de Córdoba de 1918, la reforma universitaria. Entonces, tuvimos la suerte de que para Ecuador se le destinó la responsabilidad de elaborar el capítulo de los conocimientos, ¿no? O sea, de cuáles son los conocimientos innovadores y necesarios para el futuro de nuestra región. Y tuvimos un evento en noviembre preparatorio para justamente elaborar este capítulo, y vino mucha gente por fortuna, y lo que les quería comentar es que la discusión sobre esta importancia de los conocimientos para el futuro se iba decantando más hacia el lado de la ciencia, de la tecnología, se iba orientando por criterios de eficacia, de eficiencia, de utilidad, y era muy difícil en los debates introducir temas como el tema de la filosofía, el tema de las humanidades, las artes, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que invitamos a gente, por ejemplo, de la Universidad de las Artes o artistas de las facultades de artes de acá, de las universidades públicas y privadas, nos encontrábamos en minoría también con los filósofos, por ejemplo. Entonces yo me ponía a pensar
¿por qué este desplazamiento, ¿no? ¿Por qué este arrinconamiento de la filosofía que, como bien decía Daniel, y yo concuerdo y creo que todos vamos a estar también en cierta sintonía con esa idea de que la filosofía está cotidianamente permeando nuestra vida diaria, ¿no? Nuestras interacciones, nuestras experiencias, nuestro relacionarse uno con otro. Y en realidad cuando me ponía a pensar eso, tenía el sentimiento de que la filosofía ya no es importante y podía remitirme a un lamento o asumir ese cuestionamiento y pensar por qué ya no es importante y quizás de ahí plantearnos nuevas tareas, ¿no? Nuevas formas de reflexión, nuevas interrogantes, nuevos cuestionamientos. Entonces, yo justamente me ponía a pensar en qué momento se produjo ese divorcio, esa separación disciplinaria entre lo que hoy entendemos por ciencia, filosofía, y si nosotros nos remitimos 200 años antes o 300 años antes, en época de la Ilustración, antes de eso no existía una separación disciplinaria, ¿no? Entonces, esta división, este amurallamiento, este encajonamiento de las disciplinas, se fue estableciendo más o menos a mediados del siglo XVIII y se estableció en un proceso que yo diría en 2 o 3 etapas. Entonces, para plantear como un panorama muy general de lo que nos ha comentado Daniel, para tratar de aportar en este sentido, como él mencionaba mucho esta noción de, yo les llamaría de la suspensión de la autoridad epistémica, ¿no? O sea, esta idea de que un programa innovador de vanguardia que va a introducir en filosofía a los niños, tiene que plantearse, por ejemplo, otra estructura espacial en el aula, tiene que romper con esas ideas de cierta jerarquía vertical en que va a haber un maestro que va a imponer o va a transmitir ideas a un público meramente receptivo, sino que en realidad tiene que establecer otro tipo de estructura más horizontal, más interactiva, más dialogante, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás yo me gustaría como situar eso, ¿no? Situar esa suspensión de la autoridad epistémica. ¿Por qué es posible en este momento, le diría yo, ¿no? Cuestionarnos, o sea, justamente por qué ahora, en qué circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, como bien dice Daniel, yo creo que está en disputa, ¿no? Pero hay unas condiciones que hacen posible eso. Entonces, como les decía, esta división disciplinaria me parece que se dio en algunos pasos. Un primer paso que tiene que ver con el rechazo de la filosofía a la teología. Entonces yo mencionaría esto como un rechazo de la autoridad trascendente, ¿no? El rechazo de el dogma. Nosotros creo que el mensaje fundamental de la Ilustración era un mensaje anticlerical y la reivindicación de la fuerza de la razón de los seres humanos por sobre ese dogma recibido del más allá, en términos muy generales. Entonces, yo le pondría como el rechazo de una autoridad trascendente y la reivindicación de una autoridad inmanente, una autoridad intramundana. Luego, un segundo momento que sería el desplazamiento de la filosofía, que es cuestionada a la vez por su carácter especulativo, y en cambio empieza a ser reivindicada la ciencia que empieza a afirmar su valor a partir de un método empírico que se basa en la observación, en la experiencia, en la constatación de hipótesis a través de los sentidos que supuestamente podemos realizar todos los seres humanos, ¿no? Porque todos estamos dotados de las mismas capacidades, entre comillas, y podemos replicar el método científico. Entonces, en este sentido, en esta transición del criterio de valor sobre el conocimiento, sobre la verdad, también este desplazamiento que hizo la ciencia respecto a la filosofía era supuestamente más democrático, porque abarcaba a todos los seres humanos en su capacidad sensorial, en su capacidad de entendimiento, en su capacidad explicativa. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, la tradición filosófica,
me gustaría traer a colación a un filósofo que creo que fue insigne de esta tradición y que se encontraba en un momento coyuntural, ¿no? En una encrucijada histórica, y es Kant. Y Kant es interesante porque Kant se encontraba en el momento de auge, de predominio del paradigma de la física clásica, ¿no? Entonces, la crítica de la razón pura precisamente trata de comprender cuáles son las condiciones que hacen posible esa física newtoniana, que se cumple como leyes bajo cualquier circunstancia. Pero Kant, no contento con esto, no contento con tratar de explicar la empresa científica, también trató de darle un sustento normativo igual de sólido a la moralidad. Entonces escribe la crítica de la razón pura. Y lo que él trata de decir ahí es que en cierta forma las leyes de la moralidad, los preceptos de la ética están en cierto sentido inscritos en los seres humanos. Y de ahí viene el concepto de imperativo categórico, ¿no? Entonces, sin necesidad de adentrarnos mucho en la cuestión teórica, traía a colación este ejemplo porque Kant me parece que demuestra este carácter ambivalente de una transición epocal, ¿no? En que justamente había una discusión en el desplazamiento y el cuestionamiento que estaba realizando la ciencia respecto a la filosofía y los intentos de los filósofos por reivindicar su disciplina, por reivindicar su saber, por reivindicar su práctica. Entonces, esta forma de dogmatismo trascendental, ¿no? En el sentido que le da Kant a su investigación, también causó su ruina, porque en realidad, como los científicos decían que esa supuesta inscripción del imperativo categórico no podía ser demostrada empíricamente, entonces empezaron a cuestionar a los filósofos como que fueran teólogos disfrazados, ¿no? Nos están tratando de vender un nuevo dogma, ¿no? Pero bajo los mantos de la racionalidad, pero no dejan de ser teólogos disfrazados. Entonces, digamos, en esta transición, en este desplazamiento, en esta división disciplinaria, en esta separación entre la filosofía y la ciencia, podemos ver que como consecuencia hay algunos problemas fundamentales. Y uno primero tiene que ver con, digamos, la teología y la filosofía en su periodo clásico se ocupaban tanto de lo verdadero como de lo bueno y de lo bello. Y a partir de esta división disciplinaria y a partir de este cuestionamiento racionalista y de este desplazamiento, los científicos adoptaron únicamente los cuestionamientos por lo verdadero y se olvidaron de lo bueno, lo dejaron de lado, porque esa no era una cuestión que se podía comprobar a través del método empírico. Entonces ellos se concentraron en los hechos y dejaron, incluso en muchos casos con cierto desdén, que pasó a ser parte del ethos, digamos, de la conducta y de la actitud y el comportamiento científicos, a las cuestiones de moral, ¿no? Como cuestiones que tenían que estar relegadas a cierto ámbito menor del saber, porque no podían ser demostradas científicamente. Entonces, un segundo problema que se presenta con esta división entre filosofía y ciencia tiene que ver con este supuesto espejismo democrático, con esta supuesta posibilidad de acceso universal al saber, ¿no? Con esta idea de que el método empírico nos involucra y nos compete a todos. Y es que en realidad también en la ciencia se fueron creando pequeñas islas, pequeñas sectas. A medida que avanzaba el saber empírico también se fue especializando y se empezaron a crear pequeñas comunidades científicas. Y lo que tenemos, por ejemplo, en el siglo XIX es la famosa disputa de los métodos, el Methodenstreit en Alemania, por ejemplo, que es muy significativo y que es una corriente que luego estaba en paralelo sucediendo en otros países, en otros lugares, y también se difundió,
se creó incluso una nueva división dentro de la propia ciencia, ¿no? La ciencia exacta, la ciencia humana, y luego dentro de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las humanidades. Y dentro de las humanidades un pequeño rincón para la filosofía, ¿no? Entonces, ¿por qué se dio esta división? Y esta división que fue segmentando los saberes, muchas veces los hizo más lejanos, ¿no? Más distantes del acceso, que era el acceso a través del empirismo, a través de la posibilidad de comprobación sensorial, empírica, que supuestamente nos iba a permitir a todos ser parte de ese conocimiento. Entonces, lo que es interesante de este mapa que tenemos ahora, este mapa en que los saberes están sectorizados, ¿no? Una especie de balcanización del conocimiento o guetificación del conocimiento, es que hemos dejado de lado en mucho este cuestionamiento, esta interrogación por el bien. Y esta interrogación por el bien es fundamental porque por bien estoy entendiendo aquí todo lo que involucra las aspiraciones normativas y las aspiraciones de justicia que tenemos los seres humanos. Entonces, aquí quisiera volver sobre un tema que también ha insistido mucho Daniel, que tiene que ver con el cuestionamiento. Con el interrogarse permanentemente, con esta lógica que podríamos denominar de la sospecha. Y tiene que ver con esta idea de una división disciplinaria, es un legado hegemónico. Este es un término que yo voy a adoptar de un autor que se llama Rainer Schurman, que es muy interesante porque a pesar de que el término hegemonía, que también mencionó Daniel, tiene una connotación política, él le dota de sentido filosófico. Y él dice que la hegemonía funciona como un intento de espacializar los saberes que son radicalmente históricos, que están radicalmente en transición, en movimiento, en transformación. Este intento de fijación en parcelas disciplinarias y de articulación a partir de unos referentes jerárquicos, unos referentes que él denomina fantasmas hegemónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de los presocráticos, el fantasma hegemónico era la naturaleza, y los discursos de saber se articulaban y adquirían su sentido alrededor de ese referente hegemónico. Luego, posteriormente, el referente hegemónico fue, por ejemplo, en la época moderna, la razón, y los discursos se están articulando en torno a esa noción de qué es lo razonable, qué es lo irracional, cuál es la racionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo grave de la articulación hegemónica en torno a estos referentes es, o sea, justamente yo creo que el ejemplo que nos mencionaba Daniel es muy claro, ¿no? Porque él ponía el caso de la vida cotidiana en la experiencia del profesor. Si viene la autoridad epistémica y quiere imponer su saber por el saber de los otros, pues lo que va a hacer es aplanar, ¿no? Y los cuestionamientos que reciba no los va a poder filtrar o procesar sino a través de cierta forma de violencia, de cierta forma de castigo, de cierta forma de imposición, de cierta forma de no cuestiones a la autoridad epistémica, porque este es el lugar de la verdad. Entonces, justamente lo que pasa con esta forma de articulación hegemónica es que se pierde la heterogeneidad de los saberes, ¿no? Esa posibilidad de transformación y de cuestionamiento permanente. Entonces, a pesar de que el fantasma hegemónico de la razón durante 200 años ha permitido el desarrollo del paradigma de la filosofía y el desarrollo de la profesión filosófica y el desarrollo de la institucionalidad en donde se imparten los saberes filosóficos, desde las escuelas, los colegios y las universidades,
pues tenemos que estar conscientes de que justamente esta articulación hegemónica tiene un componente trágico, que es que está sacrificando la singularidad a la noción de caso. O sea, está sacrificando el acontecimiento del interrogarse, del cuestionarse, del sospechar, del poner en suspenso la autoridad epistémica para generar un nuevo saber. Lo está sacrificando por imponer un caso que significa entender lo singular a partir del universal, ¿no? A partir de la norma, a partir de lo dado, a partir de la ley, ¿no? Entonces, justamente aquí es interesante un tema que veníamos discutiendo también, como ha habido una serie de charlas acá con la escuela, y el día pasado estábamos conversando sobre el futuro de las humanidades. Y un tema que salió en el debate era el cuestionamiento sobre el humanismo, que surgió como un tema fuerte de debate más o menos en los años 60. Nos remitíamos a un texto fundamental en ese sentido, que era la Carta sobre el Humanismo de Heidegger, ¿no? Entonces ahí había un cuestionamiento de fondo muy radical. Y decía que Heidegger, que en realidad, haciendo un diagnóstico de la época, surgieron muchas tendencias humanistas en torno a la filosofía existencialista, por ejemplo, que reivindicaba cierta forma de vivencia filosófica a partir de la decisión, ¿no? Esta noción de estamos condenados a ser libres y tenemos que hacernos responsables por nuestros actos, esta reivindicación de cierto agente moral con una capacidad tanto de acción como de cuestionamiento sobre la acción, y que es protagonista de la historia. Y lo que decía Heidegger en su Carta sobre el Humanismo es que precisamente esta noción de humanismo, esta idea de presentar al ser humano como el centro de todo lo que está sucediendo. Utilizando los términos de Schurman, podríamos decir, pensar al ser humano como el referente hegemónico, el referente a partir del cual se están articulando todos los sentidos, pues es problemático, porque es lo que en realidad nos ha conducido a la debacle histórica por la que atravesó Europa, que fue la Guerra Mundial. Entonces, las dos guerras mundiales. Entonces, lo que él decía a partir de este cuestionamiento es que estábamos transitando más bien por un momento de transición, un momento de cuestionamientos radicales sobre esta centralidad del ser humano, y un momento que nosotros podríamos entender como de transición hegemónica y de cierta anarquía. Entonces, el mejor indicio de esta transición o de este retorno a los cuestionamientos, de este retorno a la movilidad, esta ruptura de las murallas disciplinarias y esta especie de invasión de los sentidos, de contaminación de los sentidos, de las disciplinas, tiene que ver con que el mundo deja de tener un sentido fijo, ¿no? El mundo deja de tener las respuestas y te presenta preguntas. El mundo empieza a suceder sin por qué. Entonces, obviamente, dentro de este momento de interregno, podríamos decirle, de este momento de anomia, de este momento anárquico, no necesariamente estamos apuntando a una nueva hegemonía. No necesariamente está el curso de la historia determinado a continuar la lógica hegemónica que involucra siempre la dominación, la noción de una jerarquía vertical, de una imposición de poder, de una verdad autorizada, monopolizada, etc. Sino que es posible, y esta creo que es una de las tareas del pensamiento, superar esa lógica transicional.
Y yo les hablaba de situar esta exposición que hacía el Daniel también bajo el tema de la suspensión de la autoridad epistémica, situarla en ciertas circunstancias que tienen que ver no solo con la cuestión filosófica como tal, sino con lo que ahora justamente entendemos como cuestiones políticas, cuestiones culturales, cuestiones sociales y cuestiones económicas, porque si la raíz de los problemas era el divorcio disciplinario que hubo en cierto momento, lo que deberíamos plantearnos, entendía yo, era justamente asumir ese cuestionamiento a la filosofía como tal, al paradigma de cierta forma de hacer pensamiento, de actuar, de adoptar la teoría para la práctica, de institucionalidades y trayectorias vitales e incluso profesionales, para pensar en nuevas tareas del pensamiento. Y obviamente una de esas tiene que ser reimbricar estas cuestiones que se separaron, ¿no? Para adoptar ya un paradigma que quizás vaya más allá de lo que hemos entendido tradicionalmente como filosofía. Entonces, justamente, así como breves indicios para también incentivar el debate, que creo que sería muy interesante también escuchar sus opiniones y sus comentarios al respecto. Yo creo que esta discusión, este volver a los cuestionamientos, se sitúa, como los decía, en un momento de fragmentación hegemónica que nosotros podríamos periodizar alrededor del último tercio del siglo XX. Y podemos verlo en varios espacios, en varios ámbitos. Por ejemplo, en términos de científicos, vemos que hay un cuestionamiento de la ciencia en su paradigma clásico, más newtoniano, más determinista, y empiezan a surgir las ciencias de la complejidad. Y tienen dos premisas fundamentales las ciencias de la complejidad, que tienen que ver, una, con que ya no piensan el tiempo de una manera unilineal homogénea, sino que hablan de la flecha temporal, y esto significa que los procesos son irreversibles y que no se piensa en términos de leyes deterministas, ¿no? Y otro tiene que ver con la propia concepción de la ciencia, ya no como un discurso transparente, meramente explicativo del mundo, sino como un discurso, por así decirlo, opaco, un discurso que aumenta la complejidad, un discurso que no simplifica, sino que genera más interrogantes, un discurso que no acaba el debate, sino que más bien lo incentiva. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno piensa el tiempo así, obviamente no hay acumulación temporal, ¿no? Porque el tiempo no es reversible, el tiempo no es una sustancia que se pueda acaparar. Y tampoco hay razón absoluta, porque estamos en este momento de cuestionamientos. Y decía que es interesante porque si nosotros lo vinculamos con el modo de acumulación de economía política por el que estamos transitando actualmente, en el capitalismo la premisa fundamental es la acumulación sin fin. Entonces lo que sucede también en el último tercio del siglo XX es que hay un momento de transición en la acumulación que tiene que ver con que el valor deja de concentrarse en la producción mercantil en las fábricas y comienza a concentrarse, por ejemplo, en los movimientos financieros y en lo que se ha denominado economía de la información o economía de los conocimientos. Entonces, hay una crisis de sobreacumulación, le llaman los economistas políticos heterodoxos y críticos, que se puede identificar más o menos desde 1973. Y yo quisiera que pensemos esto en vinculación también con esta crisis de los referentes hegemónicos. Y es importante también pensar esta crisis del sistema de acumulación, porque obviamente tiene vinculación también con
la debacle de cierta ideología legitimatoria. La guerra de los 30 años europea, las dos guerras mundiales, lo que algunos historiadores revisionistas denominan la guerra civil europea, en términos ideológicos, fue también una confrontación de ideas, ¿no? Fue una confrontación de pensamientos, de cosmovisiones. Entonces, por un lado, nosotros teníamos la visión de derecha, que era el fascismo, la visión de izquierda, que era el socialismo, y la visión centrista, que era la liberal. Y a muy breves rasgos, la que resultó victoriosa fue la visión centrista liberal. Y las promesas del centrismo liberal era justamente que a través de la reforma económica, que se tenía que adoptar la democracia más el mercado, y a través de la reforma y de cierta justicia distributiva se podía alcanzar el desarrollo. Entonces ustedes recordarán, ¿no? Dependiendo de qué generación vengan y también sus experiencias, sus trayectorias, que claro, a partir de los 50, los 60, hasta los 70, había todo este discurso del desarrollo, ¿no? Las promesas sobre el desarrollo, la idea de que el Estado podía tener cierta racionalidad planificadora para lograr cierto progreso en la economía. Y en realidad también ahí se impusieron ciertas estructuras estatales, por ejemplo, del estado de bienestar, el estado providencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo eso en el centro, ¿no? En la periferia se difundió mucho esta noción del desarrollo, ¿no? Y todos los planes de la Alianza para el Progreso y etcétera. Y en realidad son promesas que no se llegaron a cumplir. Yo creo que eso también tiene que ver obviamente con este cuestionamiento de los referentes hegemónicos y con este momento recesivo, ¿no? Del ciclo de acumulación. O sea, por ejemplo, pensemos que estamos en un cambio de paradigma tan radical que el valor ya no proviene necesariamente del trabajo que nosotros hacemos en la oficina o en el consultorio o en el aula, como era antes en un momento en que estaban más definidos los espacios, podríamos decir, en que el trabajador tenía que cumplir su horario laboral y luego tenía un tiempo de ocio, podríamos decir, para reproducir la fuerza del trabajo, sino que ahora, si nosotros estamos conectados 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos enviando mensajes, viendo memes, relacionándonos, comunicándonos a través de los aparatos, de las nuevas tecnologías, de los nuevos dispositivos, pues en realidad estamos generando un valor por el cual nosotros no recibimos ninguna retribución. Pero hay gente que sí se está volviendo millonaria con este valor. Entonces, son nuevos modos de acumulación y claro, uno a eso ya no les llama trabajo necesariamente, ni les llama explotación, ni tiene un sentido de la injusticia respecto a lo que está sucediendo ahí. Entonces, yo creo que por poner un ejemplo cotidiano, pero todo esto está articulado con transformaciones vitales en la cultura, en la sociedad, en la política, en la economía, y esta posibilidad de imbricar todo, yo creo que tiene que ver también con cierta dimensión normativa en la cual la filosofía tiene todavía una tradición muy fuerte, y yo creo que ese es una herramienta fundamental a la cual no deberíamos renunciar. Quizás podríamos adoptar nuevas formas de pensamiento y cuestionar el referente hegemónico de la filosofía como tal, pero yo lo que creo y lo que reivindico es que no debemos renunciar a esa aspiración de justicia, esas nociones de lo bello, lo bueno, que están intrínsecas también en los seres humanos, en cada postulado crítico que nosotros hacemos, y esta es una premisa fundamental de la teoría crítica, en todo cuestionamiento, en todo juicio crítico,
está incluida una aspiración normativa, está incluida una proposición de lo que debería ser el mundo, aunque solo sea implícitamente. Yo creo que hacerlo explícito y articular, digamos, remaridar, reconectar, reimbricar las esferas separadas del saber, yo creo que es una tarea importante para el pensamiento actual, fundamental, y a partir de ahí pensar también en utopías concretas, ¿no? Que era un término que veníamos discutiendo ahí muy polémico. Entonces con eso termino y paso la palabra a ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo se lleva esa dinámica filosófica con esa, noción que tiene cualquier, escuela de poder, cuantificar lo que un chico avanza, progresa, aprende? ¿Cómo te llevas con esa relación cuantificadora del ámbito? No sé. O sea, ¿cuánto van creciendo en el desarrollo filosófico, dices tú? Cuantificar, poner un bien, poner un mal, porque si un niño se saca un 6 o un 10, dice, que tú estás, Sí. objetivamente puesto del lado absoluto. Y cómo llevas esa relación, ¿no es cierto?, como filosófica de lo que vos estabas contando, con la cuantificación que toda escuela debería, claro, entre comillas, realizar. A ver, dentro de la escuela, y lo cual a mí me facilita un montón, es que se evalúa en base a destrezas. Entonces, distintas destrezas que uno adquiere, que está en mitad del proceso de adquirir, o que no has adquirido. Entonces, yo en ese sentido desarrollé planillas quimestrales, unos diagramas, en los cuales planteo ciertas destrezas para desarrollar en ese quimestre. Entonces, en este quimestre, por ejemplo, tengo una de las destrezas, es que tal o cual estudiante, alumno, logra articular nociones, logra articular autores. Esa es una destreza. Entonces yo voy viendo dentro de nuestra conversación en el aula, dentro de los proyectos que yo voy presentando, voy viendo si es que están logrando no quedarse en una sola noción, si es que están logrando articular. Si es que voy viendo en este proceso que no están pudiendo articular, pues incentivo a ello. O sea, le pincho un poquito más a ese estudiante que no le estoy viendo que está lográndolo, le pincho un poquito más para que desarrolle esa destreza. Pues la dinámica que tenemos o la dinámica que plantea Montessori es que ningún niño no puede no adquirir una destreza. Nada más hay ritmos distintos, hay tiempos distintos. Entonces uno tiene que desarrollarse con bastantísima empatía y paciencia para realmente creer en lo que tú estás haciendo, lo que tú estás brindando, tiene un sentido y tiene una potencia que ese niño y esa niña, ese adolescente puede desarrollar. Solo que hay que medir cómo, hay que ver cuánto tiempo le va a tomar, pero de que lo va a poder, lo va a poder. Y me ha funcionado, o sea, yo ya va a ser 1 año y medio desde que planteé la materia y los estudiantes van pudiendo desarrollar las destrezas que les voy planteando. Entonces eso yo lo traduzco en términos dentro del Montessori le ponemos proceso 1, si es en proceso 1, proceso 2, proceso 3 o destreza adquirida. Entonces siempre terminamos en proceso 3 o la destreza adquirida y claro, después de eso nosotros tenemos que traducirle en términos numéricos al ministerio, pero eso ya es una cosa que pues ahí vamos viendo. Pero eso, te pone como una especie de, otro que dice cuál es esa destreza que debe ser como... Sí, ese otro ahí vendría a ser yo. Claro. El otro como la supra, objetividad. O sea. Sí. O sea, dentro de lo que plantea el programa Filosofía para Niños, dentro de lo que consideramos y con todas las problemáticas que ahorita venías hablando de la filosofía, de esta necesidad articuladora que tenemos, o sea, porque ahorita es una realidad lo que has estado narrando de esta fragmentación, no solo dentro de los saberes, sino dentro de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de relacionarnos emocionalmente. O sea, la división es una cosa que el Capital entendió muy bien y lo desarrolla de una manera increíble. Entonces, ¿cómo generamos comunidad dentro de ello? ¿Cómo nos articulamos dentro de ello? Es un desafío, pero dentro del aula lo vamos pudiendo hacer y yo
tengo que plantear estas destrezas, eso, a partir de conocimientos ya dados, a partir de lo que siento que necesitamos o que los niños necesitan para desarrollarse como personas. Ahora, de que pueden ser cuestionables, seguramente, pero por eso mismo también nos vamos juntando cada vez entre más personas para también no solo generar la materia, sino qué destrezas tenemos que desarrollar. Quizá yo solo me equivoco, pero si ya vamos formando grupo de trabajo, si padres y madres se van interesando en el tema y somos más quienes nos planteamos la necesidad de que los niños filosofen y desarrollen capacidades creativas, de empatía y de razonamiento, de argumentación, si somos cada vez más, nos vamos organizando y vamos planteando y vamos creciendo. Y vamos generando cada vez destrezas más acertadas, dinámicas mucho más potentes para que los niños pues, se desarrollen mejor. Para Daniel, ¿tú podrías recomendar, y en este caso hablando como mamá, ¿no? Una actividad diaria, no sé cómo llamarlo, un proceso diario en casa? ¿Qué edad tiene? 3 a 6 años. De 3 a 6 años. Tengo uno de 3, otro de 6. Pero a mí me interesaría tal vez un consejo de desarrollar algo diario en casa, ¿no? Así como, qué sé yo, la rutina del dormir. Algo que yo pueda desarrollar diario en mi hogar para justamente ir introduciendo, incentivando la filosofía. Sí, a ver, yo podría plantearte desde dos frentes, digamos. Desde lo Montessori, en esas edades, es la edad en la que los niños se están ubicando espacialmente un montón y van generando un orden mental en esa edad. Por eso es tan importante que genera el núcleo adulto después. Entonces, es importante, y María Montessori plantea, y ella tuvo su mayor experiencia con estas edades, es generar ambientes y horarios muy, muy marcados para los niños, pero no de una manera impositiva, en el sentido, tienes que hacer esto a tal hora y si no haces esto, más o menos tienes un castigo, porque es una manera de domesticar, es la manera en cómo se educa a los perros, ¿no? Que hagan cosas mediante el castigo, sino más bien mediante un convenio. Mira, vamos conversando, a ver, yo tengo que dormir a las 9 de la noche máximo, porque al día siguiente tengo que trabajar, entonces ¿te parece si te acuestas tú a las 7 de la noche? Porque eso a mí me va a generar tener un tiempo para poder hacer mis cosas y después poderme dormir. O sea, vas dialogando con ellos, genera esos acuerdos de orden, de horarios, que es una cosa que tiene que estar estable en esa edad, seguro. Y después lo otro que te puedo decir ya desde un lado, para el desarrollo creativo y filosófico, hay una variedad y un montón de juegos que se pueden hacer. Por ejemplo, con estímulos, como poner una mesa con distintos objetos, puede ser a los 5 años, y le dices, quiero que me hagas un cuento con estos objetos. Entonces, tú le planteas un ambiente, algo concreto, que es muy concreto, todo ahí a esa edad lo van absorbiendo de manera concreta. Entonces, por eso también dentro de la dinámica Montessori, recién a los 7 años se suelta el material concreto, para empezar a desarrollar el pensamiento abstracto. Entonces, ellos de esa edad todo les entra por los sentidos. Entonces, mientras tú les das más estímulos con objetos, con cosas que les muevan, que se tienen que mover, tocar, sentir, van aprendiendo por ahí, por el cuerpo. Entonces, yo te diría como cosas más por ahí, y después ahí puedes ver dinámicas y juegos en el internet dentro de Wonder Power, es esta empresa que saca filosofía visual para niños de todas las edades, y después si tú pones filosofía para niños, igual en internet te van a salir así un montón de actividades que vas a poder desarrollar con ellos. Yo quería más bien comentar algo y ahí participar a ver qué puede hacer para los dos. En realidad la primera premura está en ello, el enfoque que está buscando el plano filosófico está dentro de un marco un poco multidisciplinario, si es que se quiere, ¿no? Y esta multidisciplinariedad creo que tiene que ser, por lo menos para los niños, acompañada con lo que estás diciendo, lo lúdico, los juegos y demás. Ahora, viviendo dentro de un fundamento educacional que está más enfocado a quitar mallas de filosofía o las materias de filosofía y colocar emprendimiento, me parecería que tal vez la respuesta óptima para proponer
una nueva condición de pensamiento y obviamente de que nuestra sociedad tenga un giro, vendría a ser esta propuesta de la filosofía, ¿no? Pero sí, como siempre, felicito mucho la labor que hace Daniel para enfocar algo muy difícil, que viene a ser, no sé, la lectura de Heidegger, pero para ponerle a los chicos, ¿no? Que eso es un poco complicado. Y obviamente, más señalando la pregunta en este caso, ¿qué tipo, no sé, no solo de una actividad necesaria de pensamiento, sino más bien de una estrategia, tal vez más de un pensum, sino que para que la gente no creería, no es cuestionamiento del chico en sí, los chicos quieren aprender, están ávidos, más bien de los grandes que piensen que no es la plata o el emprendimiento o el negocio lo que va a salvar acá, por lo menos hablo desde aquí, desde Ecuador o a Latinoamérica si es que se quiere, sino más bien una producción de filosofía. Eso para Daniel. El otro, con Patricio, me llamaba mucho la atención cuando colocaste la figura de Kant como un modelo un poco sustancioso, en este caso, de la crítica de la modernidad en contra de desteologizar, si es que se quiere, ¿no? A mí me parece que en realidad Kant hace quitar a un Dios para colocar a otro, que va a ser la razón, ¿no? Y obviamente ahí es el fundamento que viene a librarnos con el imperativo carteroide. Pero al otro lado de la moneda, cuando hiciste esa lectura de Daniel, de quitar la autoridad epistemológica, esta supresión de la autoridad epistemológica, y brindarlo eso hasta el plano político, no solo educacional, sino coyunturalmente a la vida política, no sé, de lo que yo me acuerdo, el último presidente que llamó a filósofos a preguntarle qué es lo que estaba pasando fue Mitterrand, y vislumbradamente no sé si les hizo mucho caso, ¿no? Ahora el conato político no sé si está librado, está muy acercado del campo de la filosofía en realidad, no sé si las ciencias nos ha ganado así la disputa o la tecnicidad en ellos, sino tal vez un poco de conveniencias de imágenes, gente de la farándula, combate, que puedan hacer canciones en contra de todo el mundo. el espectáculo. Exacto. Quiero arrancar, está interesante. A ver, respecto a la estrategia, ¿no es cierto? Yo creo que si vemos un poco los cambios que se han dado de hecho históricamente, muchas veces tienen que ver con la confrontación real dentro de las estructuras que ya están armadas, ¿no es cierto? Muchas veces esas disputas, dentro de lo que yo quiero introducir a la estructura que ya está armada, termina siendo contraproducente, porque yo no tengo la capacidad de movilización, la capacidad de comunicación, como lo tiene el Estado y como lo tiene la hegemonía. Yo considero que, o los cambios que a mí me parecen interesantes y que han trascendido, son aquellos cambios que se dan desde lugares, si se quiere, disidentes o ya autónomos, o ya una creación en la que yo no digo, sí, yo voy a disputar esto porque mañana voy a hacer eso. Yo ya estoy haciendo esto y esa propuesta va creciendo y desde ahí lo disputo. O sea, desde ahí ya entra con más facilidad. Entonces, en ese sentido, yo lo que aprovecharía es, por ejemplo, la red de educación alternativa del Ecuador, en donde hay un montón de escuelas en la Amazonía, en la costa, en la sierra, y donde esta propuesta de filosofía para niños va a permear con muchísima más facilidad que, por ejemplo, en el área pública. Entonces, es una red que está a nuestra mano, es una red de un montón de escuelas que se están planteando la inclusividad desde las etnias amazónicas, serranas, costeñas, y desde donde podemos pensar no solo, o sea, sí, la filosofía, pero también distintas cosmologías que están haciendo, o sea, que son de esta tierra.
yo creo que si logramos primero, o sea, campo por campo, ¿no es cierto? Vamos paso a paso. Si logramos introducirnos dentro de la educación alternativa, si logramos ir generando comunidades educativas y no solo instituciones educativas, una comunidad educativa donde padres, madres estén involucrados, donde los hermanos estén involucrados, donde los profesores, donde somos una comunidad. Yo creo que desde ahí ir contagiando e ir generando una necesidad social para que después padres y madres que llevan a sus hijos a escuelas privadas, escuelas públicas, lo vean como una necesidad. Si logramos contagiar eso, comenzando desde lo que tenemos, logramos contagiar eso, logramos hacernos más quienes consideramos a esta educación distinta, a la filosofía como algo fundamental, pues yo creo que la disputa, lograr que después en el Ecuador haya eso, una materia de filosofía para niños primaria y secundaria, que sería el sueño, tenemos que ser más, ir comenzando desde donde podemos, desde donde sí sabemos que vamos a poder acceder y generar ese contagio, diría yo. Yo iría por ahí, comenzaría por ahí. Sí, yo también de acuerdo con Daniel, ¿no? Que lo que comenta me parece súper pertinente porque, claro, en realidad estamos orientados por estos criterios de utilidad, ¿no? Entonces, la discusión que teníamos justamente con la gente de la UNESCO era, decían, pero tenemos que poner las cosas que sean útiles para el progreso de los países y eso tiene que ser la ciencia, la tecnología, la innovación, etc. Lo otro queda un poco al margen, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí hay que empezar a tomar una posición también afirmativa, ¿no? Como la que ha mostrado Daniel, o sea, hay unos fundamentos muy importantes, hay una experiencia de fondo, hay unas metodologías, hay una propuesta dura ahí también que se puede poner a discutir y obviamente esta idea de ir conformando las comunidades epistémicas me parece muy relevante porque obviamente no vas a encontrar quizás los espacios necesarios en la institucionalidad que ya está conformada, ¿no? Entonces, claro, yo diría hay que hacer como trabajar también en dos frentes, ¿no? Uno que tiene que ser la interlocución con esta institucionalidad y ver qué espacio te dan para tratar de ir ocupando esos sitios y desde ahí lanzar tu discurso, ir introduciendo tus temas, etcétera, y también tratar de rodear esa institucionalidad. O sea, yo me he sentido tan a gusto acá en la escuela de Las Babas, porque justamente es un espacio que surgió en cierto sentido al margen y en contra de la universidad. O sea, muchas de las discusiones que hemos tenido acá no las hubiéramos podido tener en un aula universitaria. Hemos tenido un espacio muy abierto, unos debates muy interesantes, opiniones muy diversas, como te comentábamos al principio. Entonces eso es muy valioso y creo que hay que reivindicarlo. Y para mí es interesante también dentro de esta idea de la estrategia, ¿no? O sea, la hegemonía es estrategia porque en los términos políticos gramscianos era guerra de movimientos, no guerra de posición, ¿no? O sea, guerra de acumulación de larga duración. Entonces es la idea de ir trabajando, es como una labor de zapa, ¿no? Es la labor del topo, ir cavando poco a poco, hasta de alguna forma cambiar el sentido común de la época. Que a pesar de que nosotros vemos que todavía se reivindica ciertas nociones del liberalismo, como bien mencionaba Daniel, esta idea del individualismo competitivo, descarnado, de la orientación profesionalizante, de la educación, de las trayectorias exitosas que tienen que ver con la acumulación material. Pues más allá de eso, yo creo que vivimos también en una orfandad de pensamiento. O sea, para mí la época neoliberal es un periodo que se llamó de pensamiento único porque en realidad no había debates importantes. O sea, si nosotros comparamos los 60 de América Latina, que había la teoría de la dependencia, el pensamiento cepalino, había también en literatura, en cine, cosas muy interesantes. Pues después en los 90
durante ese predominio del pensamiento neoliberal, yo creo que se perdieron muchos de esos debates. Y nosotros vemos que, por ejemplo, en economía política es un diálogo de sordos, ¿no? Porque esta idea del consenso de Washington, que fueron unas recetas que se empezaron a imponer en los países, fue un consenso que nunca se dio, ¿no? Es un referente hegemónico falso. Nunca hubo un diálogo ahí, simplemente hubo una imposición. Entonces, yo creo que hay una orfandad de pensamiento, y lo que hemos vivido en estos últimos 10 años que comentábamos con Daniel al principio, sin entrar en detalles, ¿no? Y más allá de que uno esté a favor o en contra, pues fueron búsquedas, ¿no? Fueron intentos antineoliberales o postneoliberales, en unos casos más progresistas, en otros casos más conservadores, con sus distintos matices, pero yo creo que esos intentos tienen que ver con esta orfandad del pensamiento. Yo también pienso que es fundamental que los filósofos y todos nosotros que somos filósofos cotidianos empecemos también a identificar el cuestionamiento de los referentes hegemónicos, y a pensar también como en distintos estratos, ¿no? Porque yo creo que las ideas, las convicciones, las opiniones que muchas veces se hacen pasar como argumentos de peso o válidos o de autoridad, pues están permeando distintas zonas de la vida cotidiana, ¿no? Están en los medios, están en las conversaciones, están en la propaganda, etc. Entonces, no solamente están en los libros o en las aulas, sino que el pensamiento en este sentido más amplio también está en las ideologías que están circulando, están en los sentidos comunes, están sobre todo en las nociones que nosotros no cuestionamos y que adoptamos como que fueran verdades intocables. Entonces me parece que ahí es también fundamental esta idea del pensamiento concreto, que a mí me parece que es un concepto muy interesante, o sea, el pensamiento tangible, ¿no? Porque la noción básica de la ruptura hegemónica tiene que ver con romper un falso universalismo, ¿no? O sea, es un momento, en términos técnicos, es el momento en que se pierde la diferencia entre óntico y ontológico, en que vos pierdes esa jerarquía de que hay un discurso universal que está hablando sobre un singular, y en realidad estás viendo que ese singular está generando su propio discurso, y etcétera. Está el pensamiento en pleno movimiento. Entonces yo creo que esa es una tarea cotidiana a la que hay que volver y que tiene que atravesar todos estos estratos discursivos, ¿no? Porque en realidad la relación entre filosofía y política también ha sido muy compleja, ¿no? Ahorita que hablábamos de Heidegger, que tuvo ahí una vinculación con el nazismo muy cuestionable, pero también hay otros filósofos como Lukács, Platón, Séneca, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también es parte de una herencia sobre lo que hay que plantearse interrogantes para vivir el presente y, digamos, pensar en el futuro, un futuro más justo, y que nos ayude también a conformar nuevas comunidades, como decía Daniel. Creo que eso es fundamental. Yo quiero otra preguntita, en realidad, así para tener. A mí me llamó mucho la atención dos cosas del discurso. La primera premura que me llamaba la atención era bajar o salir de este proceso para hacer un proceso un poco decolonial, para llegar un poco a las filosofías nuestras. Del ¿no? pensum hablas. Ya, en este proceso de salir de la filosofía más teórica, si es que se quiere, o la filosofía occidental, para concebir a otro tipo de saberes, que es la filosofía más bien de acá, andina, o la de colonialidad en su cuestionamiento, ¿cómo pensaría que tiene una vinculación por el proceso de identidad, ¿no? Y por eso partimos, ¿no? Dijiste, bueno, la primera, el condicionamiento es decir, ¿cómo
¿cómo me llamo? ¿No? Y a partir de eso pensarse uno mismo. Pero luego no hay un entendimiento lógico en una sumisión identificatoria de cada uno, ¿no? Pero no estoy diciendo que esté mal los saberes de acá andinos, ni mucho menos. Me parece que ahora el discurso planteado, bueno, hace algún rato, es expugnablemente dejar de lado todo lo aprendido anteriormente, tal vez borrar la huella, si es que se quiere, desde Platón en adelante o Sócrates en adelante, para asumir algo nuestro, que me parecería que está bien, pero está para los chicos, no sé qué tan productivo o fundamentado está del uno al otro lado. Y la otra pregunta, ya que tomaba en cuenta Juan Patricio acerca de ello, si bien es cierto, o sea, ahora esta sumisión de la autoridad o quitar este plano hegemónico, hasta en el plano filosófico me voy a basar en esto, de la función o de la funcionalidad o de la utilidad que se puede dar ahí. No sé, ahora yo veo que se ha dejado de leer, por ejemplo, o no sé cómo estará dentro del canon político que ahí pueden buscarse ahí, pero en las últimas intervenciones he escuchado nombres de Zizek, Byung-Chul Juan y todo este tipo de cosas. Para mí todavía sigue siendo filosofía, no sé, desde una vereda muy light, así, muy escandalosa, sí, hago un montón de cosas, pero en realidad no me hace un fundamento teórico ahí como que, no sé, poderoso desde otro lado. Pero ¿por qué? Porque ahora la filosofía también está plegado de este canon hegemónico, que tenemos que partir hacia ese canon discursivo, o la filosofía que antes era resistente o estábamos en resistencia. No sé qué es lo que ha pasado en ello, ¿no? A ver, respecto a lo que estás hablando, a ver, la primera pregunta, vamos primero. Yo creo que los niños, niñas, adolescentes estando en crecimiento, una filosofía y o pensamientos que empiecen desde la decolonialidad o de la deconstrucción, no sé si sea de lo más ni eficiente ni práctico en ellos a estas edades, pues todavía se están formando como un yo, ¿no es cierto? Todavía no estamos pudiendo saber qué es yo, qué no es yo, qué me deconstruyo si todavía no estoy totalmente construido. Yo creo que lo importante y por qué partir de Occidente, porque pues somos Occidente también. O sea, la cosmología andina es algo en lo que queremos acercarnos hoy en día, algo que encontramos como una necesidad para pues generar una identidad más fuerte y pensándonos como cuando comenzamos a conversar, pensándonos como Ecuador. O sea, ¿cuál es la identidad del ecuatoriano? Esa es la paradoja del mestizo, ¿no es cierto? Entonces tenemos tantos huecos en nuestra propia identidad nacional, en nuestra propia formación de patria, en nuestra propia, yo creo que fue un poco o bastante mediocre en ese sentido nuestra burguesía nacional. No logró hacer lo que se hizo la burguesía argentina, lo que se hizo la burguesía mexicana, que fue conformar un Estado-nación tal y cual como lo planteó Francia. Entonces, lograron importar justo y derecho y la burguesía fue sensacional en ese sentido. Ahora en el Ecuador no lo lograron. Nos tenemos que empezar a agarrar de distintas cosas para formarnos como un yo colectivo. Entonces, yo creo que hay una problemática muy profunda para poder comenzar desde ahí con los niños. O sea, tenemos que partir en ese sentido primero desde donde sí nos reconocemos, por términos de practicidad y por términos lúdicos y de dinámica también para que les interese, porque si no les puedo empezar a hablar de las burguesías nacionales, la construcción del Estado-Nación, la construcción patria, y no, pues, o sea, capaz que los 17 años, capaz. Entonces, vamos a tener que comenzar en esos términos desde lo que conozcan, y Occidente es lo que conocen hoy en día. Entonces, por eso, yo creo que planteo un poco partir desde ahí, luego acercarnos a la cosmología andina, y luego ver, y luego ya con esos conocimientos adentro, ellos que tengan justamente lo que estamos hablando, esa capacidad de decidir, esa capacidad de ellos mismos pensar y decir, sí, ¿sabes qué? Yo pienso esto sobre este tema, y seguramente viene influenciado por Occidente, pero yo pienso es otra cosa porque viene influenciado de los Andes, y nos vamos por fin constituyendo como una identidad. No sé si nacional venga a ser lo mejor, si estamos queriendo apuntar para otro lugar, pero sí colectiva, comunitaria por lo menos, mínimamente. Ahora, sobre lo segundo que estabas planteando, me parece que
y especialmente el personaje que es Zizek, yo creo que tiene que ver quizá con una espectacularización de la filosofía. Y hoy, o sea, no puede ser más claro, y lo hablamos un poco, el espectáculo dentro del que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces todo es distracción, todo es memes, todo es Facebook, todo es del mundial, todo es... Y nos vamos distrayendo y distrayendo y distrayendo y todo se espectaculariza. Y yo creo que sí, pues la filosofía también ha sido contagiada en ese sentido. Y ahora tenemos estrellas de rock ahí, ¿no? Tenemos el Zizek, que era novio de Lady Gaga. Entonces, un filósofo crítico marxista con Lady Gaga. Entonces, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Yo creo que tiene que ver con eso. Y sí que hay que generar anticuerpos y hay que generar un antídoto anti ello. Para ello, no porque o sea, no porque Lady Gaga esté bien o mal, discutámoslo luego, sino más bien por el bien del pensamiento crítico, por el bien del pensamiento autónomo, por el bien de poder desarrollarnos eso como personas y no dejarnos contagiar por la espectacularidad que hoy reina, como dijo Debord, ¿no? En su momento. Si quieres seguir. Sí, o sea, sobre esto del tema de la decolonialidad, yo creo que son importantes los interrogamientos que plantean, ¿no? O sea, yo creo que incluso es un paralelo de lo que sucede con las ciencias de la complejidad respecto a el campo de las ciencias sociales, lo que te plantean los estudios multiculturales y estas críticas, ¿no? Del decolonialismo, etc. Obviamente yo creo que sí es importante, digamos, tener unos criterios de evaluación, ¿no? Para no adentrarnos mucho en esto, que quizás sería muy complejo, yo creo que hay que siempre, o sea, remitámonos a lo que era la dialéctica socrática, ¿no? En el sentido de dialógica, ¿no? Del diálogo, interrogador, cuestionador. Tenía una parte destructiva que tenía que ver justamente con el planteamiento de las interrogantes y el socavamiento de las opiniones, y una parte constructiva, ¿no? Que tiene ya que ver con ciertas afirmaciones o tomas de posición. Entonces, yo creo que el pensar siempre es situado, siempre, o sea, siempre está determinado por sus circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido yo, remitiéndome a esta idea del pensamiento concreto que mencionaba Daniel, a mí lo que se me vino a la cabeza es la idea del pensamiento salvaje, ¿no? De ese texto clásico de Levi-Strauss, y esta idea de que el pensamiento concreto no actuaba con la lógica del ingeniero, sino con la lógica del collage, ¿no? Entonces, es esta idea de tú tomas objetos que están en una mesa y que son distintos y les vas dando nuevos sentidos, porque estás rompiendo fronteras. Yo, o sea, la formación que he tenido, como decía el Diego, ha sido muy diversa, entonces no tengo un título en filosofía. Entonces, para mí la filosofía ha sido el campo de la libertad, porque nunca tuve un profesor que me diga, usted tiene que leer esto y dar examen sobre esto y esto, sino que, entonces, para mí ha sido eso súper rico. Y creo que esta idea también de nosotros somos parte de Occidente y ahora estamos recuperando esa identidad ancestral, estamos cuestionando justamente ese ser parte de Occidente, pero tenemos que hacer el camino largo, ¿no? Paul Ricoeur habla de la vía corta y la vía larga de la hermenéutica, y en realidad me parece que a lo que se refiere es que nosotros tenemos que entendernos, pero también tenemos la obligación de entender al otro para entendernos, ¿no? O sea, nosotros no podemos renunciar al legado cultural de Occidente, que es tan rico. Es lo que decía también Borges en El escritor argentino y sus fantasmas, me parece, ¿no? Que había y la tradición, sí, perdón. Entonces, es esta discusión sobre el nacionalismo, sobre qué tenemos que escribir, sobre qué tenemos que hablar. Yo creo que tenemos que hacernos herederos de
toda la tradición, y luego cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y poner entre paréntesis esa tradición y tratar de buscar cuáles fueron los pensamientos silenciados, ¿no? Pasar el cepillo sobre el lomo de la historia contra pelo, para ir descubriendo los pensamientos silenciados. Y el tema de la superficialidad del pensamiento, claro, tiene que ver, la filosofía también es una mercancía, ¿no? Que tiene cierta lógica de mercado. Entonces, lo que es interesante respecto a las premisas de la teoría crítica, yo siempre tengo en la cabeza cuando empezaba a leer esto muy joven, que me llamó la atención que Adorno, que empezó a editar los artículos de Walter Benjamin, decía como un elogio, es el filósofo de la basura. Yo decía, a Benjamin, sí. Y yo decía, pero ¿le está criticando? ¿Le está ensalzando? No entendía muy bien. Y creo que eran las dos cosas a la vez, o sea, tenía algún sentido ambivalente. Pero era gente que decidió y fue obligada a, por sus trayectorias vitales, no pudieron hacer una carrera profesional en filosofía, que era lo que estaban destinados por sus talentos y competencias y formación. Tuvieron que salir de las universidades y hacer filosofía en la vida cotidiana, hacer filosofía con los objetos cotidianos, hacer filosofía con la basura, hacer filosofía con las cosas con las que nadie pensaba que tenían estatuto filosófico, ¿no? Esta idea de hacer filosofía con el huevo Kinder, por ejemplo, que hace Zizek, que dice que es el objeto filosófico porque uno está comprando el afuera y no sabe lo que está adentro, y al final eso te genera, claro, cierta lógica del deseo, etcétera, etcétera. Y ahí tiene un montón de cosas, pero detrás de eso siempre hay ciertas conexiones rizomáticas, podríamos decir, retomando este término, ¿no? O sea, detrás de eso hay toda una tradición, ¿no? Hay todo un legado, hay toda una discusión. Yo creo que eso es lo importante recuperar, ¿no? O sea, volver a conectar los hilos. Igual, o sea, por ejemplo, claro, es como decía Daniel, pues uno cuando es chico empieza a preguntarse, no sé, por las cosas más concretas, la comida, los horarios, ¿por qué tengo que dormir ahorita y no después? ¿Por qué tengo que obedecer? Y etcétera, ¿no? Pero eso va transformándose, ¿no? Entonces a lo mejor uno empieza leyendo a Zizek y luego lee a Hegel. No se puede hacer el camino inverso, ¿no? Porque uno lee lo que le es más próximo y más cercano. Entonces igual, claro, en esa formación lo importante creo que es ir transitando los caminos cada vez más profundos. O sea, porque vos empiezas por unos cuestionamientos que parecen superficiales, pero es como decía el Daniel, o sea, el hecho de escoger un alimento o no, ya tienes ahí unos criterios de responsabilidad sobre ti mismo, de responsabilidad sobre los otros, y eso te vincula con cierta forma de ética, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que ir haciendo las conexiones hasta lo más profundo. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y siempre es un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias.